Bueno, yo escucho a los políticos como que no les importa que se vaya gente a otros países para alivianar la carga impositiva. Bueno, mejor que se vayan, hasta se lo llegaron a decir a González Oro de la oposición, ¿viste? Mejor andate. O sea, es terrible lo que está pasando, porque hay gente que se va a ir y empresas que se están yendo. Uno no sabe la magnitud, pero si de los 6 millones de personas que bancan a los 20 millones que cobran del Estado, entre los planes, las jubilaciones y demás, se van, empleados estatales, se va 1 millón o 2 millones, estaríamos complicados. O sea, si se van 50.000, bueno, pero depende de la cantidad y el volumen de dinero que se vaya en la Argentina. ¿Les podés explicar a las personas que es importante que el sector privado no se vaya? Porque la gente se cree que el Estado, hay gente que se cree que el Estado son, no sé, que cae la plata del cielo. ¿Les podés explicar? No, Porque no sé cómo lo pueden entender. por supuesto que es gravísimo, porque además muchos de los que se van son justamente personas que tienen capital o bien que tienen capacidad profesional para ganarse la vida. Y de hecho, ayer, conversando con una persona en Uruguay, que estuvo en la Cancillería uruguaya, me dijo, la cifra hay que revisarla, no es una cifra oficial, pero me contó que hay cerca de 240.000 personas que ya están pidiendo o haciendo trámites para irse al Uruguay. Con lo cual se está acelerando el ritmo que se van de la Argentina. De Argentina ya se fueron cerca de 1.200.000, 1.300.000. Si le sumás esto, vamos a estar en 1,5 millones de gente que se fue. De Venezuela se fueron 5 millones. Pero cuando se van las personas, se van también los capitales y sobre todo se van las ideas para generar empresas nuevas. Es toda gente que tiene capacidad de crear riqueza. Los países salen de la pobreza creando riqueza, no hay otra manera, es aumentando la productividad. Entonces, por ejemplo, cuando el gobierno pretende hacer programas donde lo que hace es contratar gente con cero productividad o con bajísima productividad, eso empobrece a la Argentina. Para un minutito. Eso es lo que están proponiendo ahora sindicalistas junto con Grabois, de armar, y se le propusieron al gobierno. Y va a haber muchos de esos proyectos, y que se van a financiar con impuestos, trabajo del Estado. ¿Qué opinas? Esos proyectos es condenar a la Argentina a la pobreza. Eso es un proyecto socialista, filocomunista. Es decir, son proyectos de bajísima productividad, donde condenan a la gente a vivir para siempre en la pobreza, para siempre. Porque si se generalizan esos proyectos, Argentina va a ser un país re pobre como es Cuba. ¿Sí? Los sueldos en Venezuela son de 10, 12 dólares por mes. Es decir, hacer, por ejemplo, proyectos que hablan de hacer agricultura familiar, darle un pedacito de tierra para que haga una huerta o lo que sea, son absurdos, son totalmente absurdos. Mira, te cuento una anécdota para entender lo que está pasando. China, comunista, era pobrísima hasta 1979. Y ahí lo invitan a Milton Friedman. Se había muerto Mao y lo invitan a Milton Friedman, Deng Xiaoping. Y cuando llega Milton Friedman, que fue a dar unas charlas para eliminar la inflación, y después de eso recuerden que China tuvo 13 zonas de libre comercio, por algo le invitaron a Milton Friedman, porque querían liberar a las fuerzas de los capitalistas para que generen la China que conocemos hoy, que es una China que creció al 10% anual durante varias décadas. Pero en esas giras que estaba haciendo Milton Friedman, en un momento encuentra obra pública, estaba viendo cómo estaban haciendo obra pública, y la hacían a pico y pala, ¿sí? Y él decía, Milton Friedman les preguntó, ¿por qué hacen obra pública a pico y pala? ¿Por qué no utilizan las máquinas? ¿Por qué no tienen las Caterpillars, todas estas máquinas enormes de obras públicas, retroexcavadoras y demás? Y entonces los chinos le respondieron, no, porque así generamos más empleo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Milton Friedman? Entonces, ¿por qué no la hacen con cucharitas? ¿Sí? O sea, esa mentalidad ridícula de hacer trabajo con bajísima productividad, de mantener, por ejemplo, los peajes, cuando en realidad necesitas el free flow que existe hoy en día, que pasan los autos y simplemente la cámara te detecta y te factura a tu tarjeta de crédito sin que haya ninguna persona, es una cuestión de algoritmos y de máquinas. Entonces bajás el costo de todo lo que se produce en Argentina. Cuando bajás el costo de todo lo que se produce en Argentina, entonces sos competitivo y podés generar un montón de empleo nuevo. Cuando entendemos que en Argentina ellos dicen de generar 4 millones de empleos, casualmente es la misma cifra que decimos nosotros, de generar 4 millones de empleos
que es el programa que tenemos en Libertad y Progreso. Pero ¿cuál es la diferencia? Ellos están pensando en 4 millones de empleos de productividad del siglo XX y de principio del siglo XX, ni siquiera de fines del siglo XX. O sea, es un absurdo descomunal, pero del tamaño descomunal. Cuando nosotros hablamos de generar 4 millones de empleos, lo que estamos diciendo es que va a haber 1 millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral en los próximos 4 años, y ese 1 millón de chicos son los que van a inventar las nuevas empresas del futuro, no del pasado. Hay que pensar en la tecnología del futuro, no la del pasado. Hay que pensar en la economía del conocimiento. Hay que pensar que estos chicos tienen que hablar inglés, que tienen que tener la posibilidad de exportar servicios al mundo entero, aprovechar que Internet eliminó la distancia. La distancia era una de las maldiciones que Sarmiento o Martínez de Estrada hablaban de Argentina, que estábamos lejos, y que dentro de Argentina las distancias también son muy largas. Con Internet eso se acabó. Lo vimos ahora con el tema de la tecnología que estamos utilizando en este momento, ¿no? Eliminamos la distancia. Vos estás en Balcarce, donde sea, cada uno está, o Bárbara está en Italia. Bueno, eliminar las distancias es lo que tenemos que estar aprovechando para hacer todas las reformas estructurales que la Argentina necesita y pensar en las cosas nuevas, en el futuro, no en el pasado, porque la velocidad de cambio tecnológico es sideral y se acelera y va a ir muy rápido. Y esto de querer ir hacia el pasado es un absurdo de tal magnitud que condena a la pobreza argentina, pero hay una cosa que es muy importante. La gente se da cuenta, la gente no es tonta. El peronismo no tiene nada para ofrecer a los argentinos, salvo un puestito en el Estado, un choripán o condenarte a la pobreza en este tipo de programas. Eso es absurdo. Nosotros tenemos que pensar un país y ofrecerles a la gente una posibilidad de un país moderno, dinámico, integrado al mundo, con tecnología de punta, en lugar de estar pensando en crear trabajos del pasado, pensar en los trabajos del futuro. Y lo van a hacer los jóvenes, no lo van a hacer los ministros, y tampoco lo van a hacer los empresarios que tienen barbas blancas como las mías, pero más largas, porque son 3 generaciones de empresarios protegidos, ¿no? Y protegidos en sus ganancias y en la falta de competitividad. Eso es lo que tengo que cambiar. Una Argentina al mundo que la van a hacer los jóvenes, hay que apostar a la juventud. Yo creo mucho en la generación X y en la generación Z. Van a tener las posibilidades que tienen de ganar plata. Ahora los políticos, en cuanto ven a estos chicos que empiezan a ganar plata, por ejemplo los influencers, lo único que se les ocurre es ponerles un impuesto nuevo